O déjelo así, no le hace mal caso. El domingo pasado, Last Sunday, a través de esta serie de mensajes que estamos hablando de la fe, through the series that I've been preaching about of faith, hemos visto varios personajes we've seen several characters, y hombres de Dios, men of God, que a veces la mentalidad del ser humano, that sometimes the human mentality, nos ponemos a pensar de que son superhombres esas gentes. we stop and think that maybe those men were superheroes. No, eran gente normal, gente común como usted y como yo. No, they were just common men, just like you and I. La diferencia está, The difference was es que ellos amaban a Dios. is that they loved the Lord. Tenían un comportamiento de obediencia a They, Dios. they had a behavior of obedience towards God. Y lo he estado explicando, lo he estado diciendo, I've been explaining and telling you que el resultado a veces de las formas donde vemos que Dios no actúa, the results of the ways that sometimes we see God does not es que act usamos nuestra mentalidad. is that we use our own mentality. Y eso no funciona así, hermano. And it does not work that way, brother. Una vez que recibimos a Cristo nosotros como Salvador, Once we receive Jesus Christ as our Savior, Dios se ofrece para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. God offers himself to guide us to all truth and righteousness. Tenemos que quitar esto, esta es la voluntad, esto es lo que está estorbando en el We ser must humano. remove the will that is in the way. Bueno, cuando se conoce al Señor Of course, when you know the y Lord, depositamos la confianza en Dios we deposit our trust in the Lord y comenzamos a creer and we begin to believe, y las cosas van a cambiar. and things will change. Y vimos también And we also saw que había dos clases de fe. that there were two types of faith. La fe la que la gente no lo que promueve en muchas iglesias, The faith in which a lot of churches que promote, viene siendo la fe en las promesas, which is based on the faith in en las promises bendiciones de of Dios, the blessings of God. y no ponen la fe And they don't put their faith en el autor de las bendiciones. in the author of the Allí es donde blessings. tenemos que poner la fe. That's where we must place our faith Porque in. cuando vienen las pruebas y las dificultades, Because when tests and difficulties come, entonces es cuando viene el sufrimiento. that's when suffering comes. De otra manera, In another way, sabemos nosotros la solución y sabemos en quién confiar. we know the solution and we know who we trust. Y por eso le decía Bien. que hemos visto varios personajes. That's why I've told you we've seen several characters. Para todos los que hacen apuntes, For all those that take notes, hoy en la librería ya van a estar ya los bosquejos, today here in the library, the notes will be there. que muy probable que hoy termine esta serie. It's possible that I will finish the series today. Esta serie que estamos viendo sobre la fe, The series that, about faith más allá de las pruebas. beyond the test. ¿Ok? Así es que vimos a Job el domingo So we saw Job on Sunday, y vamos a seguir con este personaje. and we will continue with this character. Vimos que cuando vino la calamidad We saw when calamity came, fue un asunto que no le pasó a Job, sino fue arreglado en el cielo. it was something that was arranged from heaven. Vimos cómo Satanás andaba redondeando la tierra We saw how Satan was just hovering over the earth. y Dios le dijo, ¿no has observado a mi siervo Job? And God asked him, have you not observed my Sí, servant le Job? das todo, le das todo, por eso te tiene chiple. Of course, you give him everything, you spoil him. Y que Dios le dio oportunidad de que no tocara su vida And God allowed him to test him but not touch his life. y le quitó todas las pertenencias. And he removed all of his belongings. Y la mujer de Job se quejó And Job did not complain. y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. And he said, curse your God. Y Job no se quejó, And Job did not complain. sino que adoró a Dios durante el tiempo But instead, he worshiped God cuando enfrentó todas las calamidades que vinieron when encima. he confronted all the sufferings that came his way. La mayoría de nosotros nos quejaríamos, lloraríamos, The majority of us would cry and complain. es más, cuestionaríamos a Dios We would even question God si tuviéramos circunstancias similares a las de Job. if we had similar circumstances as Job. Y después de todo, And after everything, ¿no se supone que Dios nos colme de bendiciones y de prosperidad todo el tiempo? doesn't it seem like God blesses us and give us promises all the time? Porque esa es la mentalidad
because that's the mentality de muchos que asisten a las of iglesias, many that attend church. debido a esa enseñanza que está desequilibrada, According to those teachings, porque las promesas y las bendiciones son de Dios, claro que sí, because blessings and promises are from God, yes. pero la Biblia nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, But the Bible says for us to seek the kingdom of God first, y lo demás viene por añadidura. and everything else shall fall in place. Así es que no debemos esperar solamente bendiciones de Dios. So we shouldn't just wait of blessings from God. Acuérdese que cuando fuimos llamados por Dios, Remember that when we were called by God, fuimos llamados por una visión. we were called for a vision. Cada uno de nosotros tiene una visión Each and every one of us have a vision, y cada uno tiene una misión. and each and every one of us have a mission. Job demostró Job demonstrated de tener la fe del reino, to have the faith of the kingdom, porque la fe del reino aguanta. because the faith of the kingdom could withstand, Aunque Job perdió todo, even though Job lost everything. pero aún así adoró a Dios, But even then, he still worshiped God, porque la fe de Job no estaba puesta because the faith of Job was en las cosas que Job perdió, not placed on the things that he en las lost, cosas que Dios le había dado a Job. in the things that God had given Job. Job sabía que no debería depositar su fe Job knew that he didn't have to deposit his faith en las bendiciones, in the blessings, porque las bendiciones son pasajeras. because the blessings are just temporary. Sí, entendió que una casa o una finca, Yes, he understood that a building or a home, entendió que las ovejas, las cabras, los camellos, he understood that the animals, the sheep, the cows, los caballos, los asnos, the horses, todo era provisional. he knew that it was, Hasta la Temporary. familia es provisional. even family is temporary. La esposa, el esposo, los hijos son temporales. The wife, the husband, the children are temporary. Porque Job sabía que Dios era el dueño de todo. Because Job knew that God was the owner of everything. Y así como Dios tiene todo el derecho And just as God has every right y la autoridad para dar, and the authority to give, también tiene la autoridad para quitar. he also has the authority to remove. Todo lo que Job tenía Everything that Job had le pertenecía a Dios. belonged to God. Y pues Dios podía quitarlo o darlo. And God could take it or give it. Como decimos esa frase de Job muy famosa, Just as that famous phrase that we say, like que hoy Job, todavía se oye por todos lados, it's even heard today, donde dicen, Dios me lo dio, where they say, God Dios gave me it to lo me, quitó, God took it away. bendito sea el nombre de Bless Dios. the name of the Lord. Job nunca blasfemó contra Dios. Job never blasphemed against the Lord. Y ese es el entendimiento que debemos de tener todos, And that's the understanding that we should de have alcanzar una fe como la de Job. to reach a faith as Job's, No aferrarnos a nada. not to be obsessed En over el mundo, anything. en el mundo entero, In the entire world, la humanidad se aferra humanity becomes obsessed al poder, los To- políticos, to power, the politics, al dinero, to money, a la prosperidad, to prosperity, a muchas cosas porque piensan to many things, because they think que esa es la base de la felicidad. that is the foundation of Y ese happiness. es el peor error que puede tener una persona. And that is the greatest mistake a person could have. Porque cuando nosotros capturamos la fe, Because when we capture faith, nos vamos a dar cuenta we will realize de que todo lo que tenemos that everything that we es pura have, vanidad. it's nothing but vanity. Todo va a desaparecer. It all seems to appear. Por eso la frase de Jesús cuando vino a ministrar, That's why the phrase of Jesus when he came to minister, es vino para darnos vida y vida en he abundancia. came to give us life and life in abundance, Dice vida eterna. eternal life. Y hay muchas citas And bíblicas there's many scriptures que terminan con esa frase, that end with that phrase, para tener vida eterna. to have eternal life. Ese es el punto de meta para cada uno de That nosotros. is our main goal for each and every one of us. Y hay mucho cristianismo en la actualidad. And there's so many Christianity Muchos today, cristianos, millones y millones de cristianos. thousands of Christians. Y hay muchas iglesias que siguen predicando la prosperidad. And there's many churches that preach prosperity, Porque cuando venga la dificultad, because when difficulties come, no van a tener la mentalidad de Job. they will not have the mentality as Job. Bueno, menos van a tener una mentalidad de Job. They will not have the Menos. mentality of Job, Porque se les va a derrumbar el castillo. because their palace will Se come va a down. derrumbar todo sobre ellos. Everything will just crumble down.
Y yo recuerdo And I remember cuando no conocía a Jesucristo, when I didn't know Jesus Christ, a mi mente vienen muchos casos many cases come to my mind de enfermedades, of sickness, de fallecimientos of deaths, y de problemas. and of problems. Y las personas no hayan qué hacer. And people do not know what to do. Casi se mueren. They almost die. Se les cierra todo el mundo, se les cierra la mente. Their mind and their world just closes. Porque no hayan cómo caminar o solucionar las cosas. They don't know how to walk or find solution to their problems. Porque muchas veces Because many times dependemos del cariño de un familiar we depend on the care of a family o member, dependemos del cariño de una esposa o un esposo. or we depend on the care of a wife or Y husband. debemos de entender And we must que todo understand eso es temporal. that all that is temporary. Nuestra vida va a terminar. Our life will end. Por eso la base del cristianismo That's why the foundation of es alcanzar Christianity, la fe it is to reach faith, para tener vida eterna. to have eternal life. Porque la fe es la que jamás va a desaparecer. Because faith will never end. Porque la fe es eterna. Because faith is La eternal. fe es absoluta. And faith is Y eso es absolute. lo que no ha entendido el cristianismo a veces. And that's what Christianity has not understood. Y para poderlo entender, And to be able to understand, tenemos que entender we must understand este libro. this book. Porque aquí nos da las soluciones a todo. Because it gives us the solutions to everything. Y uno de los principios para entender este libro And one of the principles to understand this book es la fe. is it's faith. Porque es un libro Because it's a book que es espiritual. that's spiritual. Es un libro literal, sí. It's a literal book. Por eso muchas religiones That's why many religions o organizaciones or organizations, leen la Biblia, they read the Bible. pero le dan un sentido literal. But they just give a human sense. Y para nosotros, And for us, como hijos de as Dios, children of tiene God, un sentido espiritual. it has a spiritual sense. Tiene un sentido espiritual. It does have a spiritual sense. Yo me he fijado I've noticed que en todos los funerales, that in all the funerals, all the funerals, recitan el Salmo 23. they recite Psalm 23. Y hablan que Jehová es mi pastor. And they say that the Lord is my Número shepherd. uno, no entienden la palabra Jehová. Number one, they don't understand ¿Qué the word quiere Lord. decir Jehová? What does it mean, No Lord? lo entienden. They don't understand it. Mi pastor My shepherd. tampoco lo entienden. They don't understand Y it. yo no sé por qué lo recitan en un funeral, Well, I don't know why they say it in a funeral cuando realmente when in reality es un salmo de confianza. it is a psalm of Pero para el que trust, vive, no para el que muere. but to those that live, not to the ones that die. Porque al final sí dice aderezas Because at the end it says, mesas para estar delante de mí, para estar en su presencia. before me so that I could be in his presence. Y esa es la diferencia And that is the difference de lo que hace la fe. of what faith does. La fe nos da el entendimiento Faith gives us the understanding para poder comprender la palabra. to understand God's word. La fe Faith, quebranta la voluntad. it breaks the will. La fe Faith, endereza el pensamiento del ser humano. it strengthens the human mind. Un hombre con fe, A man with o faith, una mujer con a fe, woman with faith llega a entender comes to understand de que las cosas cuando salen mal, that when things go wrong, nos damos cuenta que nosotros somos el objetivo. we understand that we are the objective, ¿Por qué salen las cosas mal? why things go wrong. Pero los que tenemos fe, But those that have faith, entendemos muchas veces we understand many que a times veces estamos pasando por una prueba, that sometimes we are going through a test, pero entendemos but we que understand Jehová that the Lord va a estar con nosotros siempre, will always be with us todos los días de nuestra vida. every day of our lives. Y Él es el que le va a dar la solución a And todas he las is the one cosas. that will give you solution to everything. Así es que Job sabía So Job knew que no debía depositar su fe that he shouldn't deposit his en faith todas las bendiciones que perdió. in all the blessings that he lost. Job sabía Job knew que Dios era el dueño de todo, that God was the owner of everything, porque todo lo que tenía Job le pertenecía a Dios. because everything that Job owned belonged Nosotros to God. sabemos muy bien que lo que tenemos o lo poquito que tenemos, We know very well that the little that we Dios have, nos lo ha dado. God has given it to us. Y si lo quita o lo perdemos, If he removes it or we lose it, sabemos que Dios lo puede quitar we know that God can take it away por muchas formas. in many ways. Pero no por eso podemos preguntarle a Dios por qué me está sucediendo, But not just because of that, we could ask God why, sino tener en mente las mismas palabras de Job. but have in mind the same words as Job.
Así como dijo Job, Just the way Job said, Dios me lo dio, God gave it to me, Dios me lo quitó, God took it. bendito sea el nombre de Jehová. Blessed is the name of the Lord, Y lo demás viene después por añadidura. and everything else shall come. Dios va a agregar más a esas And bendiciones. God will add more to those blessings. Por eso nosotros tenemos que entender That's why we must understand que alcanzar esa fe de Job, to be able to reach that porque es faith un as Job, ejemplo para nosotros. because it's an example for us. Así es que si a usted lo despojaran de todo, So that if they were to take everything from you, ¿adoraba a Dios todavía? would you still worship God? ¿Creerá usted que Dios le seguiría dando bendición Would you believe that God will still bless you aquí en la tierra? here on the earth? Bueno, cuando creemos eso, When we believe this, la fe del reino the faith of the es la que kingdom, permanece en nosotros. it is the one that remains Es in la que us. está en nosotros. It is the one that's in Porque esa es us, la fe que aguanta. because that is the faith that La withstands, fe que cambia todo. the faith that changes everything. Si su fe en Dios If your faith in God se basa en lo que tiene, is based on what you have, pues lógicamente que va a perder su fe. well, of course, you will lose your faith, Y pierde lo que tiene. and you will lose what you have. Eso le pasa That happens a las personas que no diezman. to the people that do not tithe, Esas son las personas que no ofrendan. to the people that do not give offering. Por eso viven al día. That's why they live day by day. Dios no los bendice God does not bless them porque están ofreciendo because they're offering un holocausto falso, una mentira a Dios. a false offering to God. Todos defienden la cartera, Everybody defends their wallet. pero cuando usted da But when you give y obedece a Dios, and obey God, la Biblia dice the Bible says, que Dios derramará sobre usted bendiciones hasta que the sobreabunde. Bible says that the Lord will bless you till it Es palabra overflows. de Dios, Dios no se queda sin nada. It is God's word. God doesn't stay with anything. Y quizá el error lo ha tenido el hombre o otros pastores o otras So iglesias, maybe the mistake or error the man has had porque it se aferran tanto al pedir y pedir y pedir, because they're obsessed just to ask, que ha agarrado fama la iglesia cristiana. that the Christian church has gained fame over Pero that. el diezmo y la ofrenda But the offering and tithes son de Dios, are of God. pertenecen a Dios. They belong to God. Mire bien chula la hermana Gloria el domingo. My sister Gloria, Siempre very viene nice, en estas fechas always in these times. y me traen un paquetito así de plástico. She brings me like a little zip. Dijo, le like a traje baggie. las primicias de mis árboles. Sabes que me gustan mucho las nueces. I bring you my first fruits of my tree. Y me trajo Of pecans. ya peladas. Están frescas, están pues recién sacadas de la nuez. She brought me pecans without shell. Ahora, otro punto muy importante que debemos de entender. Another very important point that we must understand. Fíjese que Job Notice that Job, no culpó a Dios he did not blame God por todos los problemas que se vinieron. for all the problems that came his way. Ok, dejemos a ponerla de esta manera. Let us put it in this way. Nosotros estamos leyendo un libro, We are reading a book. estamos leyendo una historia We're reading a story, y somos los participantes de esa historia. and we're the participants of this Y story. la hemos leído muchas veces la historia And we read this story many times, y nosotros sabemos el resultado, and we know the result. pero cada uno de nosotros But each and every one of us, tiene una historia we have a story, y no la conocemos and we don't know it porque pertenece al futuro because it belongs to the future y también el presente and also the porque present, no sabemos qué va a suceder en una hora más. because we don't know what will happen. No sabemos si In nos an va a dar hour. un infarto We don't know if we'll have a heart attack, o no sabemos si nos van a dar una buena noticia de que recibió una herencia de 30 millones de or we dólares don't know if we're going to get good news that we inherited money, porque vivimos al hoy. because we live in today. Entonces cada uno de nosotros tiene una historia. So all of us have a story. No sabe lo que va a pasar mañana You don't know what will happen tomorrow, porque es el capítulo de nuestra vida. because that is the chapter of our life. Nosotros estamos viviendo el capítulo 28 del libro de los Hechos We're living chapter 28 of the book of Acts, y automáticamente la historia de su vida, and automatically the story of your life, una muchacha, a un muchacho, girl un or a joven o boy, una joven, a no girl or sabe a boy. si la van a pedir
Ahora They don't know if they're going to propose today. no sabe They don't know si ya está embarazada ahora, if they're pregnant today. no sabe They don't know hasta que viene los efectos. until the effects come. Entonces ya la historia So the story now ya se agregó a nuestra vida. has been added to our life. Usted tuvo una historia porque tuvo hijos. You had a story because you had children. Y usted tiene una historia que convive con alguien And you have a story that you live with que es su someone, esposa o su esposo. which is your husband or wife. Y cada uno de And nosotros, each and every one of us, independientemente, no sabemos qué es lo que va a pasar. independently, we don't know what will happen next. Ni sabemos We que, don't- que a veces un problema se va a agrandar tanto, We don't know if a problem will get great. como también Like also, sabemos de que algo va a ser benéfico para nosotros. we know that something will be beneficial to us Porque son historias personales. because they are Por eso personal estamos stories. leyendo la vida de Job. That's why we're seeing the life of Job. Y cada libro es un aprendizaje. And every book is a teaching. Y cuando le ponemos interés al personaje And when we put interest in the character, y podemos admirar nosotros and we could admire en la forma en que le sucedieron las cosas a este pobre hombre. in the way that these things happened to this man. Se le echó encima a sus mejores amigos. His best friends came against him. Sus 3 amigos lo acusaron de pecador. His 3 friends accused him of Porque somos sinning muy buenos para apuntar y señalar. because we're very good to just point. Job no sabía que era de parte de Dios. Job didn't know that it was from behalf of the Que Lord Dios lo desamparó. that God left him Porque le dio permiso al diablo because he allowed the devil para que le quitara todas sus to pertenencias. remove all his belongings. ¿Sí? Hay veces que nosotros There's times that we no sabemos don't know cuando viene el diablo a atacarnos. when the devil comes to attack. Yo ya tuve una experiencia, he tenido muchas I've experiencias, had several experiences, pero con la fe y la confianza but with the trust no and pasó faith, nada, nothing happened porque Dios ha estado con because nosotros. God has always been with us. Quiso desaparecer la iglesia y no pudo, He wanted to disappear our church, but porque he cuando la couldn't. firmeza de Dios está con nosotros, Because when the firmness of God is with us, nadie ni nada la podrá tocar, nothing or no one could touch it. nada la podrá destruir, Nothing could destroy it. porque con Dios Because with God, no ha habido quien lo venza todavía. there could be no one that could defeat him. ¿Sí? Entonces hay un personaje que nos tiene odio, So there's a character that hates a us, usted y a mí, you and I, y ese se llama Satanás, and he is called y Satan. tiene muchos demonios que está en contra de And nosotros. he has many demons against us. En el estudio del lunes mi esposa decía On Monday's study, my wife was saying que en el Viejo Testamento, that in the Old Testament, ya lo había hecho yo también un comentario, I had also estaban commented, desprotegidos we were not protected porque vivían bajo la ley. because they lived under the law. Y bajo la ley, And under the law, el concepto número 1 number one concept es que vivían bajo el pensamiento. is that they lived under their own way of Sabían thinking. que había un Dios. They knew that there was a God. Sabía el pueblo de Israel que Dios estaba con The ellos. people of Israel knew that God was with them. Pero las tentaciones eran muchas. The temptations were many. Dios les había dicho, no se junten con ese pueblo. God had told them, do not be with Es those, un those pueblo people. idólatra. It's an idolatry. No se casen con las mujeres de ese pueblo, Don't get married with the women of those porque people. van a heredar la idolatría de ellos. You will inherit their idolatry. Había leyes, There were laws, pero la inestabilidad de la mente but their o la tentación temptation, era lógico que caían en pecado. it was logic that they would fall in temptation Entonces, and sin. hoy nosotros But today tenemos al Espíritu de we Dios, have God's Spirit. tenemos a Cristo, We have Christ. tenemos al Padre, We have the Father. tenemos las 3 personas de la Trinidad, We have the three. porque somos templo del Espíritu de We Dios. have the Trinity. We're the temple of the Holy Tenemos Spirit. el poder a través del Espíritu Santo We have the power through the Holy de Spirit atar y reprender to enfermedades, bind and cast out atar demonios, demons and infirmities, tener comunión con Dios. to have communion with God. Esa es la ventaja que tenemos. That is the advantage we Pero have. esta pobre gente But these poor people, dependían únicamente they would only depend, de hablar con Dios. speak with God. Entonces, ¿qué podía hacer este pobre hombre Job? So what could this poor man Job do? Oh, Señor, pues me está yendo muy mal. Oh Lord, it's going very wrong for me. Very bad. Lo dejaron en la calle, They- encuerado al pobre, He was left naked on the street. porque hasta los hijos
Yo creo que el gozo que le dio más a Job The most joy that Job received fue cuando les aparecieron a la esposa. is when his wife disappeared. Sí, era mujer mala. Yes, she was a mean woman. Así es que Job no culpó a Dios So- por los problemas. So Job didn't blame God for his problems Porque la Biblia nos dice because the Bible que says Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. because Job did not sin or blame God. Con frecuencia muchas veces culpamos a Dios Very often we blame God cuando las cosas salen mal. when things go wrong. ¿Cuántas veces ha culpado usted a Dios por algo? How many times have you blamed God for something? Esto ocurre en la vida. This happens in our lives. Señor, ¿por qué permites que ocurra esto? Lord, why do you allow this to happen? ¿Qué hice para merecer esto, Señor? What did I do to deserve this? ¿Por qué me haces esto, Why Señor? do you do this to me, Lord? Y esa es la tendencia que tenemos de acusar a Dios. And that is the tendency that we have to Y blame lo God, hacemos con frecuencia. and we do it frequently. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el resultado del hecho del oculto. Why? Because it's the act of the hidden. Eso es lo oculto que tenemos en nuestro ser. That is the hidden that we have in our being. Porque no estamos realmente convencidos que Dios Because we're not really convinced that Dios nos ama that God loves us, y que no podemos confiar en Dios. and that we cannot trust God. Y cuando sucede eso, And when this happens, es que es falta de fe. it is lack of faith, Porque esto viene la duda. because doubt comes. Y la duda, And doubt, la desconfianza, the mistrust, es como en el Edén. it is like in Cuando Satanás tuvo éxito en hacer que Adán y Eva the Garden of Eden when Adam and Eve dudaran de la bondad de Dios. doubted of God's goodness. Hay algo muy especial There's something special que debemos de entender porque somos espirituales. that we should understand because we're spiritual. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, When God created Adam and Eve, ellos vivían en la santidad. they lived in holiness. Ellos no conocían el bien y el mal, el bien y el mal. They didn't know good and evil. Ellos conocían únicamente la santidad, They only knew holiness porque fueron hechos a la imagen de because Dios. they were created in God's image. Y cuando fueron hechos a la imagen de Dios, And when they were created in God's para image, poderles dar vida a estos seres, to be able to give them life to these Dios les beings, dio el soplo de vida God gave them the breath of life, y sopló and He breathed, y se hizo el hombre varón. and the man was created. Y del varón tomó una costilla y hizo a la And mujer. out of the man, He took a rib and created Porque the para woman. Dios no hay nada imposible. Because for God, there's nothing Para Dios todo impossible. es posible. All things are Él possible es for el God. creador de todas las cosas. He is the creator of all things. Él dijo y se hizo. He said, and it was done. Porque lo que Él dice se hace. Because what He says, it's done. Así es que ese es, no es autoritario o no es que sea Dios, It's no not, es que sea Dios un ogro it's not that, that God is demanding de que a veces nos manda las pruebas. that sometimes He sends the tests. Él sabe cómo podemos salir de las pruebas. He knows how we are going to come out of these Y es tests. necesario que las pruebas vengan And it's necessary for the trials Es to necesario. come. It's necessary para que pueda crecer nuestra fe. so that our faith could grow. Porque cuando estamos pidiéndole a Dios Because when we're asking God por la situación del problema, for the situation of the por la problem, necesidad de la bendición, for the need of the blessing, por la necesidad de la sanidad, for the need of healing, rogamos a Dios we pray to God y derramamos nuestro corazón. and we pour our Eso heart. es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. That is what God wants to see in us. Porque ahí representa la imagen de Él Because there it represents His en el image, amor que tenemos por Dios. in the love that we have for God. Eso es lo que se ve reflejar. That is what must be Y eso es lo que reflected. Dios quiere. And that is what God wants. Por eso la intención de Dios cuando hizo a Adán y Eva That's why God's intention when He created Adam and Eve, era tener seres humanos it is to have que lo human beings adoraran. that would worship Him. Porque Él ya tenía 5 clases de ángeles. Because He already had 5 types of angels. Y eso es lo que es el reino de And Dios. that is what God's kingdom is. El reino de Dios se compone de pura alabanza y adoración a Dios. Because the kingdom of God is composed of praise and worship for Y God. nosotros aquí en la tierra estamos de pasajeros. And here on the earth, we're just passing Por by. eso dice que somos peregrinos, That's why it says that somos extranjeros, we're pilgrims. porque nosotros tenemos nuestra tierra prometida. Because we have a promised land. Entonces la muerte para nosotros So death for us representa el triunfo represents triumph. de haber llegado a la meta para vivir toda la vida con Él.
able to reach the goal to live with him. Porque este mundo está lleno de pecado. Because this world is full of sin. Está lleno de todo pecado. It is full of sin. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Así es que confiemos en el amor y la bondad de Dios. So let us trust in God's goodness and Estemos love. completamente convencidos Let us be completely convinced de esta verdad. of this truth. Dios es bueno. God is good. Dios es muy bueno. Siempre nos ama. God is very good and he always loves us. Y nos ama con un amor eterno. And he loves us with an eternal love. Así es que jamás lo culpemos por cualquier cosa So let us never blame him for o anything cosas que nos puedan ocurrir or things that could happen to us cuando estamos convencidos de esta gran verdad. when we're convinced of this great truth. Hay veces que tenemos errores There's sometimes that we do make y mistakes vamos a seguir teniendo errores, and we will continue having pero de mistakes. esos errores But- aprendemos. But out of those mistakes we learn. Hay jóvenes que se casan muy jóvenes, There's teens that get married very young. inexpertos para el matrimonio, They're not experienced for matrimony. pero cuando están bien afirmados en Dios, But when they're well firmed in God, les espera una buena vida a good life awaits for them porque tienen un buen instructor, because they have a good teacher. tienen un buen instructor. They have a good instructor. El instructor, el libro de Proverbios, The instructor here in the book of Proverbs, nos enseña cómo comportarnos. he shows us how to behave. La Biblia The Bible, nos dice que Dios it says that God, es el creador he is the creator del matrimonio. of marriage. ¿Sí? Y a veces en muchas formas o en muchos no tenemos éxito, fracasamos, And sometimes in life we fail porque no pensamos las cosas antes de hacerlas. because we don't think before we act. Somos atrabancados para hacer las cosas. We are Y a just, veces los resultados, we're in a hurry, lógicamente que no van a salir bien, we're in a hurry to do it, and porque It no will not go well. pedimos, no tenemos un compromiso con Dios. because we have a commitment with God, Toda cosa, empresa que haga usted, everything you do, pídale a Dios consejo ask God for advice y espérese, and wait. espérese. Wait. Si ve que hay paz y calma, If you see that there's peace, es que Dios lo está orientando. is that God is guiding you. Y si sigue confiando en And Dios, if you continue trusting usted va in a tener God, éxito en todo. you will have success in everything Porque la vida es un aprendizaje. because life is a learning process. Vea el mundo cómo está. Look at the world how it is. Mire, vea el mundo cómo está. Look at the way the world is. Voy a meter un poquito en política. I will go a little bit in politics. Yo no soy partidario de nadie, I don't choose sides, pero Dios me aconseja, sé cómo funciona la política. but God guides me Yo how it nunca había works. visto este país, I had never jamás seen, lo he visto. I had never seen this country Tanto problema que tiene hoy. with so many problems like today, Y yo sé por qué. and I know why. Lo sé muy bien por qué. I know very well ¿Desde why, dónde viene? where it comes from. Desde que un presidente Since a president y la esposa de ese presidente and the wife of this president que practican la brujería that practiced lo metieron a la Casa Blanca. witchcraft Corrieron a todos los empleados cristianos. went into the White House and they De ahí fired. empezó este país Since then, this a country quitar la oración en las escuelas, began to remove prayer in schools, a quitar los 10 mandamientos en los parques, to remove the 10 Commandments out of the parks, a que no se predique la palabra de Dios en ninguna empresa, for the porque word lo of God, van a acusar, for the word of God not to be preached in any lo van a job. acusar, They will accuse así you, como lo pueden acusar de sexo, just the way that lo pueden acusar de que anda metiéndole ideas políticas a alguien. just the way they could accuse you of sex, they could accuse you of politics. Y ha comenzado a cambiar todo esto, And all of this has begun to change. pero ahora han inyectado la mente de la gente But now they have injected the mind of the people por medio de la prensa, through the press, la televisión, television, el radio, radio, el internet, internet, y es una bola de mentiras y engaños. and there's nothing but deceit and lies. ¿Qué es lo que hace la gente? Well, what do the people do? Agarrar lo que le conviene. Only get what it's convenient to them, No piensan en Dios. and they don't think of God. Porque esta nueva generación que hay, Because this new generation that there is, ni a la iglesia va. they don't even go to church. Ya se olvidaron de Dios. They forgot about God. Y entre más van pasando los años, que no van a ser muchos, And the more the years pass, which won't be many, es probable que Jesucristo venga por su iglesia. it is possible that the Lord will Porque es un come. veneno ahorita. Because it's nothing but venom. Nos llueve en el teléfono. It comes in the phone. Quieren quitar al presidente Trump.
They want to Pues ¿qué les ha hecho? remove ¿Por qué es President Trump cristiano? because he's a Christian. ¿Por qué oran todos los días en el gabinete? Because they pray every day. Porque les descubrió tanto fraude a estas gentes Because he discovered so many fraud y with these quieren people, sacarlo. and they want to remove him. Y otros se tiran con otros. And others go against each other. Pues ahora le hablaron a mi esposa. Today they called my Me wife, dijo, voy a contestar a ver qué. and I'm going to answer. Era un demócrata. It was a Democrat Para meterle veneno a otro demócrata. to poison another Democrat. Dije yo, ¿cómo está esto? Well, how does this work? Ahora déjeme irme para atrás 2000 años. Let me go back 2,000 years ago, 1500, perdón, 1500. the year 1500, Porque fue cuando empezó la iglesia católica. because that's when the Catholic Church began. Hace más o menos 1500 años, About 1,500 years el ago, país que gobernaba en el mundo era Roma. the country that governed the world was Rome. Roma ha sido el país que ha durado más años Rome has been the country that has como potencia. lasted years as powerful. A Roma no lo derrotaron. They did not defeat Rome. Ningún país lo derrotó. Not one country defeated Rome. ¿Sabe qué pasó? Do you know what happened? Entre ellos mismos Among them, se comenzaron a picar. they began to poison each other. Ahí nació That's where it was born, porque unos decían, because some would es say, un ejemplo, it's an example, que tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo. that some would say that you must baptize in the name of Y otros senadores decían, no, and some, ¿cómo que te vas a bautizar en Jesucristo? and some senators would say, how can you going to be baptized Si in the name of God? Jesucristo dijo que cuando se iba, dijo, bautice cada uno en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. When Jesus said that it was in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sí, pero aquí en el libro de los Hechos dice Pedro. Ah, entonces son pedristas. But in the book of Peter, it says that in the name of Jesus. ¿Sí me está entendiendo lo que trato de hacer? Are you A donde understanding? quiero llegar es que cada uno de nosotros What I want to go to is that each and every one of us hace un circo en su mente. has made a circus in your mind. Cada uno de nosotros somos una historia All of us, we're a story. y hacemos la historia. And we make the story. Inventamos la historia. We invent the story. Y tanto invento de aquí, invento de allá. And the more you invent here and there, Se forman las religiones, religion is formed. se forman las doctrinas, Doctrines are formed. se forman ¿cómo se le llama? Cults. Sectas. The cults are formed. Todo eso es una formación. All of that is a formation. ¿De dónde viene todo esto? Well, where does this come from? ¿Quién es el papá del engaño? Who is the father of lies? ¿Quién es el padre del engaño? Who is the ¿Quién father es of el lies? padre de mentira? Who is the father of lies Satanás. and deceit? It's Satan. Él es el único que quiere porque quiere confundir al mundo. Because he wants to confuse Y the le world. apura, a Satanás le apura. And he's in a hurry. Porque dice el libro de Apocalipsis The book of Revelation que says él conoce la palabra de Dios. that he knows God's word. Y está tan seguro And he is so sure de que le va a ganar a Dios. that he will defeat God. Y le digo una cosa, And I tell you one thing. que falta poco para que gane Satanás. Little time is left for Porque la gente Satan ya to no win. quiere nada de Cristo. Because people no longer want God. Porque lo eterno Because the eternal, ya viene avanzando al tiempo. it's advancing in time. Lo eterno The eternal ya está matando el tiempo. is killing time. Y eso es lo que se va a convertir And that is what's going to convert este país en el milenio, this country in the millennium, donde va a gobernar Jesús. where Jesus will govern. Pero Jesús tiene que venir primero por su iglesia. But Jesus Christ has to come for his church first. Porque ya está cansado Because he's already tired de que ya la gente no quiere. that people no longer want ¿Y anything en with dónde him. empieza? And where does it begin? En la fe. In faith. Escuche esto que le voy a decir, por favor. Listen to what I'm about to say. Abra su oído espiritual. Open your spiritual ear. La fe Faith. es fe, pase lo que pase. Faith is faith whatever happens. ¿Sí? La fe es fe, todo lo que pase. Faith is faith no matter what happens. Job pasó la primera prueba de la fe. Job passed the first test of faith. Ya le quitaron todo. Tenía todos los animales, se los desaparecieron. He had everything. The animals they took A away. los hijos también se los quitaron. They also took his children away. Se quedó sin nada, He was left with nothing. sin nada.
with nothing. ¿Quién cree que viene otra vez? Who do you think comes again? Adivine quién viene. Guess who it was? ¿Quién cree que viene? Guess who comes? Satanás. Satan. Satanás llegó y volvió a insistir Satan came and existed again. de que Job le No, servía a insist. Dios solo por las bendiciones. That Job will only serve God because of the blessings. Y le servía a Dios nomás por todas las bendiciones que tenía. And he insisted that Job only serve God for Pero the Job blessings. siguió adorando a Dios. But Job continued worshiping God. Y en todo caso, And in all case, cuando Dios le permitió when God allowed him a Satanás a quitarle las riquezas, for Satan to remove his riches, Dios accedió a quitarle la prosperidad. he removed his prosperity. Satanás ganó el primer asalto. Satan won the first round. No fue a favor de Job porque Job fue perjudicado. And it wasn't in Job's favor because Job was ruined. Así es que de nuevo Satanás volvió a intentarlo. So Satan tried again. Vamos a verlo. Let us see it. Job capítulo 2 versículo de 3 al 10. Job 2 from 3 to 6. Jehová dijo a Satanás: The Lord said to Satan, ¿no has considerado a mi siervo Job, have you considered my servant que Job, no hay otro como él en la tierra? that there is none like him on the earth? Y le volvió a decir Dios a Satanás: And God told Satan varón again, perfecto y recto, temeroso de a Dios, blameless and upright man fears God apartado del mal, and shuns evil. y todavía And still, retiene su integridad, he holds fast to his integrity. aun cuando tú, Although you no alcanzó a ver, me incitaste contra él incited me para que against him arruinara sin causa. to destroy him without cause. Deme el versículo 4. Number 4, Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Satan answered to the Lord and said, piel por piel, skin for skin. todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Yes, all the man has will give for Ay, his life. miserable. Así te acusa Satanás a ti. That is the way Satan accuses you. Nomás con te vea que estás haciendo algo. Y viene con Dios y le dice: míralo, He comes and tells God it as soon as he guacha sees you. Martita, ¿cómo está? Look at Martha, what she's doing. Deme el 5. Number 5, Pero extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne, but stretch out your hand víbora. now and touch his bone and his flesh. y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. And he will surely curse you to your face. 6. Number 6, Jehová dijo a Satanás: the Lord said to Satan, he aquí, behold, él está en tu mano, he is in your hand, pero guarda su vida. but spare his life. 7. Number 7, Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová so Satan went out of the presence of the Lord e hirió a Job con una sarna maligna, and struck Job with a painful boils desde la planta del pie from the sole of his feet hasta la coronilla de la cabeza. to the crown of his head. ¿Sabe qué es una zarza? Do you know what a sore is? Son bolas de pus They're like, it's y like da una close- comezón y cuando se la revienta es doloroso. they're very painful sores. 8. Number 8, Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él and he took for himself y estaba Potsherd. sentado en medio de ceniza. which to scrape himself while he sat in the midst of his ashes. Agarraba un the carbón, se tallaba. Deme el 9. Number 9, Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Y dice el 10. Number 10, Y él dijo: but he said, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas o tontas, you speak as one of the foolish women. así speak. has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Del bien, y el mal no lo recibimos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. Satanás le dijo a Dios Satan told God que un hombre solo
that a man alone podría mantener su integridad y la fe en Dios, could maintain his integrity and faith in God, mientras que la calamidad no le tocara personal, while suffering wouldn't touch him personally ni tampoco una enfermedad física, or a physical sickness. pero si tocara su cuerpo But if it were to touch his body, y vendría en aflicción, an affliction would come, entonces iba a abandonar su fe. then he would abandon his faith. Así es que Dios le permitió a Satanás So God allowed Satan poner prueba a Job to put Job to the test una segunda vez. a second time. Ahora estaba atacando su salud. Now he was attacking his health. Ya le había quitado todo. He already had removed everything, Satanás no estaba conforme. and Satan was not. Quería probarle a Dios He wasn't happy, so he wanted to de prove to que the Job God. no era un hombre íntegro. He wanted to prove to God that Job was not a man of Así es que integrity. Satanás afligió a Job con llagas sangrientas, So Satan hurt Job with boils, llagas de pus de pies a cabeza. from the top of his head to the sole of his feet. Y no solo para afligirlo And not only to afflict him con un dolor y miseria, with pain, sino hacerlo repulsivo a la vista. Ay, pues ¿qué te pasa? but to make him look ugly. Pero aún en esto, Job mantuvo su fe en Dios. But but Job remained his faith in God. Job mantuvo su integridad. Job maintained his integrity. Job Job rehusó culpar a Dios. Job did not accuse God. Aun cuando su esposa, Even when his wife, que evidentemente no entendía la fe del reino de Dios, that of course she did not understand the faith of the kingdom, le aconsejó que renunciara a la integridad. advised him to lose his integrity. Le dijo la esposa, maldice a Dios y muérete. And the wife told him, curse God and die. Y Job le contestó, And Job answered her, si de Dios sabemos recibir lo bueno, if from God we have received good, ¿no sabremos también recibir lo malo? shall we not accept adversity? Oye, esa es una actitud clave de fe del reino. That is faith from the kingdom. Debemos estar listos nosotros para poder aceptar las cosas malas que vienen de la vida, We should always be ready to accept the things that go wrong junto con las buenas, along with the good, y continuar confiando en Dios de todas and formas. continue to trust the Lord at all times. Sí, Dios permite las pruebas. Yes, the Lord allows the test. Dios permite que nuestra vida a veces God esté en allow- quebranto, God allows for our life to be broken, pero es para hacernos crecer but it is to make us grow en fe y en paciencia, in patience and in faith, porque Dios permite que seamos probados. because God allows us to be tested, No es porque Dios quiere vernos fracasar, not because the Lord wants to see us fail, sino porque Él sabe que tenemos la fe but because He knows that we have the faith para aguantar to withstand y considerar a Dios and to consider el God defensor de nuestras vidas. the defender of our lives. Pero a veces no lo sabemos But sometimes we don't know it, y no lo sabremos hasta que lo veamos nosotros. and we would not know it until we see it. Tenemos que pasar por experiencias We must go through experiences durante el periodo de prueba. through the time of the test. Muchas veces, iglesia, Many times, church, eso es lo que sucede con muchos cristianos que abandonan. that is what happens with Christians that abandon. Y usted los puede ver a muchos que andan en iglesia, And you could see them from church to church, porque son personas que han puesto su fe because they're people that have put their faith en su propia persona in their own being, o han puesto la fe en el pastor, or they have put their faith in the pastor, porque ni se acuerdan de Dios, because they no longer remember God, porque no ponen la fe realmente en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. because they don't put their faith in the author and perfecter of faith. Muchas veces actuamos mal Many times we act bad, y le hacemos más caso and we listen more a la comadre, to the friend, a la vecina, to the neighbor, a una hermana chanclosa to an ugly sister, que viene y le pone un chisme. that they come and gossip. Ay, yo no voy a esa iglesia porque ay, el pastor es muy duro. Oh, I don't go to that church because the pastor's so harsh. Ay, no, yo no quiero. Ay, ese pastor es tremendo. Oh, that pastor, I can't Cálmate, stand him. cálmate, cálmate. Please, calm down. Aliviánate un poco. Calm down. No te aceleres. Don't. Primeramente tenemos que investigar por qué. First of all, we must investigate why. No que me dijeron. Not that they told me. No te creas de que el que me dijo. Don't believe of the one that told you. No. No. Para poder crecer nosotros In order to y grow tener una convicción de fe, and have a conviction of es faith, asegurarnos nosotros mismos it is to convince arrepentirnos ourselves to repent
y desear que Dios nos guíe. and allow God to guide us. ¿Sí? Muchos son gobernados por esto, por su voluntad. Many are governed by their own will Porque ponen primero because they put in first el place pensamiento. their thoughts. Y cuando se pone el pensamiento And primero, when you put your thoughts first, es que se está excusando del pecado. is that you're excusing yourself from sin. Se está justificando a sí mismo You're justifying yourself de que yo no fui, that it was not me, fue aquel. it was him. Me dijeron. They told me. Yo lo oí por ahí. I heard it from somewhere. ¿Quién sabe? Pero parece sí. I don't know, but it looks like yes. Somos muy buenos para We're very good to just lo que es la lengua y el oído. Cuidado, hermano. be very careful with your ears and your, Y la and your Biblia tongue. nos habla de eso. And the Bible speaks about it. En lo personal, In the personal, me refiero yo a la iglesia. and I'm referring to the La church. iglesia en personal, The church, somos un conjunto de personas we're a group of people que venimos con un propósito. that we come with a purpose. Número uno, Number one, venimos a adorar al único Dios santo, we come to worship the only al God, autor de las bendiciones, the author of the blessings, al autor de las the promesas, author of the promises, al consumador de la fe. to the consumer of faith. Número dos, Number two, venimos a escuchar su we palabra come to listen to his word, para ponerla por obra. to put it to work. La Biblia dice, The Bible says la fe viene por el oír that faith comes by hearing y el oír la palabra. and hearing the word of God. ¿Sí? No venimos a juzgar, We don't come to judge. no venimos a apuntar, We don't come to point. venimos a escuchar. We come to listen. ¿Sí? La vida de Jesús The life of Jesus se complementa en muchas is cosas. complemented in many ways. Si usted considera y lee cualquiera de los evangelios, If you consider, you read any of the Gospels, podemos ver la personalidad de Jesús, we could see Jesus' personality, el comportamiento the behavior de un hombre of a man o hijo del hombre, como él mismo se llamaba, or the Son of Man, hijo de Dios. Son of God. Podemos verlo nosotros en su comportamiento. We could see it in his behavior. Hay varias veces que su familia se burlaba de él There were several times that his family will laugh at him, y él no abrió su boca. and he never opened his mouth. Dice la escritura Scripture says que tampoco abrió su boca cuando estaba en la cruz del that Calvario, he didn't open his mouth either when he was on porque the fue cross of Calvary, injusto lo que hicieron con él. because it was very unjust, Consiguieron unfair what they did to him. testigos falsos. There were false witnesses. Todo fue mentira Everything was a lie para que lo llevaran a esa cruz. so that they could crucify him. Fue juzgado por dos gobiernos, He was judged by two governments, por el gobierno judío by the y Jewish por el government gobierno romano, and the Roman government, y no abrió su boca. and he didn't open his Y mouth. como oveja fue al matadero, así dice Isaías. And just like a sheep, he went to the slaughter. Vámonos en su vida. Let us go to his life. La vida personal de Jesús fue de ayuda. The personal life of Jesus was of help. Visitó He visited a los huérfanos, to the orphans. visitó a las He viudas, visited the widows. sanó He healed. a los enfermos, He healed the sick. echó fuera demonios He cast out demons. y siempre, And always, siempre escuchaba he would a always aquel que listen tenía necesidad. to those that were in need. Entonces ahí viene la mentalidad humana. So here comes the human mentality. Número uno. Number one, Pero era Dios. oh, but he was God. Sí, Yes. venía en una representación, pero era igual que tú y yo. Yes, he was God, but he was just like you and Si le I. enterrabas un alfiler le iba a doler. If you were to pinch him, it would hurt him. Yo estoy seguro que Jesús se resfrió. I'm sure Jesus got a cold. Era un hombre común como tú y como He yo. was a man just like you and I. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? But you know what the difference was? De que él no tenía pecado. That he had no sin Porque no nació de hombre, because he was not born out of a sino del man, poder del Espíritu but de of the Dios. power of the Holy Spirit. Esa era la diferencia. That was the difference. Así como Job, Just like Job, las personas de la fe del reino, the people of the kingdom, tenemos que mantener nuestra integridad. we must keep our integrity. Tenemos que mantener nuestra cordura ante las pruebas. We must maintain firm in the test. La palabra integridad The word integrity, significa ser completamente fiel, it means to be completely faithful, ser uno consigo mismo, to be one with yourself, estar en la unidad. to be in unity. Hijo, prendieron el calentón. Aquí me estoy cociendo.
Así es que la integridad So integrity representa ser completamente fiel. represents to be completely faithful. Habla de fidelidad. It speaks of faithfulness. Habla de fidelidad. It speaks of faithfulness. Habla de un matrimonio. It speaks of a matrimony. Cuando veniste a Cristo, When you come to Christ, hubo un casamiento, there was a marriage. hubo un compromiso. There was a commitment. Cuando uno es infiel a Dios, When you're unfaithful to God, cuando uno es infiel a Dios, when you are unfaithful to God, pues sí, ellos bien padre, ¿y yo qué, mi hermano? ¿Lo hace para darme envidia o qué? Cuando hay adulterio when there's adultery en un matrimonio, in a marriage, es la cosa más horrible que puede existir. it is the most horrible thing that it could exist. Yo odio el adulterio. I hate adultery. ¿Por qué? Why? Porque es una falta de desconfianza del marido o de la mujer. Because it's lack of trust of the man or the Es lo woman. peor que puede existir. It is the worst thing that could Y exist, máxime cuando ya estamos unos en Cristo. and especially when you're in Christ. Lo mismo sucede con nosotros como cristianos The same thing happens us as Christians cuando somos infieles al Señor. when we're unfaithful to God. Eso se le puede llamar también adulterio. That could also be called adultery. ¿Por qué? Why? Porque uno tiene que ser fiel consigo mismo. Because you must remain faithful with yourself. Tenemos que estar en la unidad, Because you must be in unity, no partido en espíritu y alma y cuerpo. not separated from body and spirit. Porque las personas que son íntegras Because the people that have integrity, dicen lo que quieren decir they say what they want to say, y quiere decir and it means, lo que dicen. and they mean what they say. Porque el comportamiento Because the behavior, es de acuerdo con sus palabras. it goes according to their words, Y es el mismo, and it's the same. ya sea que estén solos And it's the same when they're o alone ya sea que estén con otras or personas. when they're with other people. Porque todas las relaciones Because all the relationships o la influencia or the influence que puede tener con otras personas that you could have with other people, se pueden caracterizar it could be categorized por la transparencia, by the transparency, por la honestidad by honesty, y también se puede decir and it could also be said que nosotros that us o usted or you sea un hombre o una mujer de fe could be a man or a woman of faith, que esté completamente equilibrado, that it could be completely, que cree en Dios, that you believe in God. pase lo que pase, Whatever happens, confía en Dios you trust in God. y confía también en los malos momentos, And you also trust in the bad days, como cuando alguien confía en los buenos momentos just when you trust in the good times. y aún confía si se pierde todo, And you still trust even if you lose everything. porque esa es la confianza que tenemos de la fe del reino, That is the trust that we have in the faith of the kingdom. porque la fe no se debilita Because faith does not become weakened, ante lo bueno weak ni ante lo malo, before the good or the bad. porque así es la fe del reino, Because that is the faith of the kingdom. porque la fe del reino puede manejar buenos y malos momentos, Because the faith of the kingdom could manage good and bad moments, así como los difíciles, just as the difficult ones. porque la fe del reino es estable, Because the faith of the kingdom is stable. no importa lo que pase. Doesn't matter what happens. Mire, las buenas personas, The good people, para poder aprender, to be able to learn, señalarse a sí mismo, to appoint yourself, es aprender it is to learn de que en la fe that in faith no predomine will not dominate o no nos alcance el pensamiento. or will not reach our mindset. Si usted se quiere acelerar If you want to go fast de algo que no le gustó, of something that you didn't like, cálmese un poquito, calm yourself down a little bit. no se enoje, Do not get mad. no se mortifique. Don't get worried. Cuando en ese momento usted piensa In that moment, when you de la think agresión que le hicieron,
of the bad thing they did to o you lo que dijeron de usted. or what they said about you, No se acelere, don't react quickly, porque ese es el trabajo principal del diablo. because that is the main job of the enemy. Porque cuando comienza a acelerarse, enojarse, Because when you begin to get angry, ¿cuándo ha visto una persona que se enoje de esta manera? when have you seen a person get mad in this way? Ay, estoy tan enojada. Oh, I'm so mad. Ay, si vieras, muy enojada Oh, estoy. if you only knew how mad I was. Nadie se enoja así. No one gets mad that way. Reacciona con rabia. They react with Maldice. anger. They curse. Avienta sopilotes y They curse changos y ranas y víboras. and they curse a lot. Suelta la boca. They say bad words. Ese es el propósito That is the purpose del diablo para que no crezca usted en la fe. of the devil, for you not to grow in faith. Pero si es una persona But if you're a person que le sirve esto, that, porque está en la Biblia, because it's in the Bible, if this is porque la good for Biblia you, dice que no nos enojemos y entremos en gritería. the Bible says for us not to go Así angry dice la quickly. Biblia. No dejéis entrar al chamuco. Don't allow the devil to go in. Cuando sabemos gobernar ya nuestra mente, When we learn to govern our mind, téngalo por seguro have it que si hablaron for mal sure de usted that if they spoke bad about you y la gente habló mal de usted and the people spoke bad y about que you, lo publicaron y lo sacaron en televisión And y they lo made it pusieron en public. periódico, they made it public and put it on television and the newspaper. no se preocupe, Do not worry. no se preocupe. Do not worry. Usted agrade a Dios y You- no agrade a la gente. You please God and not the people. Y eso es lo que va a comenzar a aprender. And that is what you will begin to Le va a learn. dar firmeza, It will give you firmness. templanza. Sobre todo Self-control. templanza le va a dar. Overall, Que es self-control. una de las características del fruto del amor. One of the characteristics of the fruit of the Spirit. Paciencia, Patience. no ser temeroso. Do not be fearful. Y va a estar donde quiera. Usted va a predominar. And everywhere you go, you will succeed. Porque ese era el carácter de Cristo. Because that was the character of Ese era el Jesus. comportamiento de Cristo. And that was Jesus' behavior. Era una persona serena. He was a calm Lo person. insultaron Oh, they insulted y him. nunca abrió su boca para mal. And he didn't never open his mouth for evil. Algunas personas Some people, no pueden sobrellevar el éxito. they cannot be successful. No pueden llevar tampoco el fracaso a veces. They could not take failure either. Y eso es algo bueno para nosotros. And that is something good for us, Porque eso nos enseña because that teaches us a no depender for us not to en gran depend medida de nuestra sabiduría. in our knowledge, En no depender de nuestros recursos. for us not to depend on our resources, No depender de nuestras aptitudes. for us not to depend on our attitude, Porque el fracaso because failure nos va a enseñar la humildad. will teach us humility. La humildad nos va a enseñar a ver la necesidad Humbleness will show us the de need confiar en Dios. to trust in the Lord. Oiga las palabras de Jesús. Venir a mí todos los que estáis trabajados y Listen to, cargados, listen to the words of Jesus. Come to me, all that are tired and que weary, yo los haré that I descansar. will give them rest. Llevar mi yugo, Take my yoke, porque mi carga es ligera. because it is light, Y aprender de mí, and learn from me, que soy manso that I am meek y humilde de corazón. and humble of heart. Entonces, la humildad nos va a enseñar a ser victoriosos. So humbleness and meekness, ¿Sí nos entiende? do you understand me? No podemos confiar en nosotros mismos, We cannot trust on ourselves, porque nos da miedo el fracaso. because failure, we're afraid of failure, Porque pensamos en este caso because we think in that case como una condición permanente. as a permanent condition. Y entonces cuando venga otra situación, And then when other circumstances come, no la va a poder sobrellevar. you're not going to be able to withstand it. El mundo usted puede ver tantos suicidios. And you could see in the world so many suicides. Son cosas tan simples. And there are things that are so simple. Por ejemplo, un millonario, For example, a millionaire, pues se suicidó porque he's- perdió la empresa, he, quebró, he committed suicide because he lost his y company. que lo iban a meter a la cárcel. And they were going to put him in jail. Entonces prefiere la persona irse al infierno So the person prefers to go to hell que estar en la cárcel. than to be in jail. Entonces aquí está la diferencia. So the difference is here. Una persona A person que entiende la fe, that understands faith,
lo va a llevar al éxito, will take you to success. que cuando venga el fracaso Then when failure comes, vas a saber confiar en Dios they will learn how to trust God para volver a tener éxito. to have success again. Entonces, no se nos acaban las oportunidades, So the opportunities don't end porque constantemente estamos luchando contra lo que venga contra nosotros. because we're constantly in battle with what comes against us. Ahora acuérdese una cosa, Now remember one thing. téngalo muy presente. Have it very present. Esto se lo dejo yo como tarea. I leave it as homework to you. El fracaso Failure, es un revés pasajero it is something temporary, y puede servir and it could help. para poder desarrollar nuestra fe, It could help to develop our faith a fin de que seamos sabios, in order for us to be wise. más sabios More wise que cuando nos pasó la calamidad. than when the suffering came. La fe del reino no busca problemas, The faith of the kingdom does not look for problems, pero tampoco le huye a los problemas, but it doesn't run from the problems either, porque la fe del reino because the faith of the kingdom, le da la cara a los problemas, it faces the problems. aguanta todo It withstands anything, a pesar de las circunstancias, no matter what the circumstance is. porque la fe del reino, Because the faith of the la fe kingdom, de Dios, like, nos hace confiar en la victoria, it allows us to trust in victory, porque la confianza no está en nosotros, la confianza está en Dios. because the trust is not in ourselves, but it's in God. Nosotros sí fallamos, We fail. Dios no falla. God does not fail. La fe del reino es la fe The que faith vence al of, mundo. the faith of the kingdom is the faith that overcomes the world. Lo dije una vez, que era un domingo, un miércoles, no recuerdo. I don't remember when I said it. Muchas mujeres, Many women, a veces hombres, or sometimes men, sus compañeros o compañeras no conocen a Cristo their partners or wife or husband don't know y God, tienen problemas en casa and they have problems at home porque las atacan mucho because they're attacked. o los atacan mucho, They're attacked porque hay de los dos. because sometimes it's both of them, Y muchas veces and many times se tarda en venir alguno de los dos al Señor. they take long to come to the Lord. Déjame decirte Let me tell you que todo llega al tiempo de Dios. that everything comes in the Lord's time, Pero hay algo muy importante but there's something very important que nosotros podemos apresurar el tiempo de Dios. that we can hurry God's time. La confianza, It is the trust, que es la fe which is faith, de creer en Dios. to believe in God, Porque muchas veces because many times hemos oído we've heard de que la fe that faith, es la certeza de la que se espera, pero la convicción de lo que no se it is a ve. certainty of what we hope for, but it's what we do not see. La fe es Faith. la convicción. Faith is conviction. La fe es Faith is la conveniencia de creer. the convenience of believing. La fe es Faith is, meterlo aquí it is to put it here y creerlo aquí. and believe it here. ¿Sí? Meterlo aquí y Put creerlo aquí. it, to put it in our mind Tenerlo ahí aquí. and have it in our heart. Entonces, lo bueno de esto So the good thing of this, es que hazte la idea que ya está sentado junto contigo. so make it already, see it that he's sitting next to you already. Ya no le digas nada. Don't say Nomás nothing no pónselo more. a Dios. Aquí se va a sentar mi vieja o mi viejo. Just say that my Aquí se wife, va a sentar mi hija o mi hijo. my wife or husband, my son or daughter will be sitting here. Hazlo seguido. Do it constantly. Haz un estilo de vida en esto. Make it a style of life. No quieras llevar tu vida a tu conveniencia porque va a ser un Don't fracaso. take your life in your own convenience because you will fail. Y ese fracaso And that failure, va a ser una infelicidad, digo una, ¿cómo se dice? Ay, una inquietud, it will be a worry, va a fallar la felicidad en tu hogar. and happiness will fail in your home. Porque cuando las cosas no van, Because when things don't go va a haber well, problemas. there Va will a be pasar el problems. tiempo, Time will pass. el problema Problems. se arregló por cierta cosa, por como tú quieras, tardó, It took long, pero sufriste and you suffered. y al rato viene otra vez. And later on it comes again, Porque así trabaja el diablo, because that's the way the devil works, a mortificar. to just bring burdens on you. Dios nos dio la arma de la fe God gave us the weapon of para faith reprender a Satanás, to cast out para Satan, reprender el problema,
to cast out the para problem, reprender todo lo que venga contrario y negativo a to nuestras cast out vidas. everything negative and against us, Porque esa es la vida because that is the life que nosotros that we tenemos cuando dependemos de la fe en Dios, have when we depend on God's faith, de la fe del reino. the faith of the kingdom. Con eso terminamos esta serie. Sigue la segunda parte. We finished the series, but we will continue the second part. La segunda parte The second part, tiene algo it has something de más contenido of more content porque habla más sobre el desarrollo que pasamos por las pruebas because it speaks about the development that we go through, y cómo saberlas tests, vencer. and how to overcome them. Entonces, tenemos nosotros que tener esa seguridad So we must have that security or assurance de confiar en Dios. to trust in the Lord. Me da mucho gusto I am very happy con esta congregación with this congregation, y veo and I see una seguridad casi en todos, a security, a confidence in all of you. pero a veces me da tristeza But sometimes I become sad con personas que no captan la idea, with people that don't get it porque agarran un estilo de vida because they take a style of life sin confiar en Dios. without trusting in the Lord, Y ese estilo de vida and that style of life nos afecta. will affect us. A la larga nos va a afectar, At the long run, it will affect us porque es algo because it's something que es interesante e importante para that nosotros. it's very important for us Porque vamos a hacer que la duda comience a influenciar a nuestra mente. because we will allow the doubt to influence our mind. Y si la duda comienza a influenciar nuestra mente, And if doubt begins to influence our minds, pues al rato van a empezar los fracasos, then later failure will come. enfriamiento sobre todo. Coldness will come. Y cuando ya comienza el enfriamiento, And when coldness comes, hay peligro. there is danger. Por eso les dije la otra vez That's why I told you the other que day la fe es un termómetro en el Señor. that faith is like a thermometer. Es el termómetro de Dios. It is God's thermometer. ¿Cuánta medida de fe How much measure of faith necesitamos para caminar en Dios? do we need in order to walk with God? Y a veces nos desviamos. And sometimes we're misguided. Agarramos caminos cortos. We take shortcuts. Queremos agarrar atajos. We want to take shortcuts. Y hay tropezones. And then we stumble. Ponte de pie. Please stand to your feet. Sí, Señor. Cierra tus ojos un momento. Close your eyes for a moment. No abras tus ojos. Do not open your eyes. Deja que el Espíritu nos comience a ministrar Allow a través de la música. the Spirit to minister you through the music. Sí, Señor. Por el poder de la cruz. Vamos a alzar nuestras manos. Lift up your hands. Por ti. Súbala, por favor. Yo te doy gracias, amado Jesús, por el poder de la cruz y tu inmenso amor por mí.
quién más podemos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? You only have word of eternal Hoy life. venimos al trono de tu gracia, Today Señor, we come before you, intercediendo, Padre bendito, interceding, Holy God, para que aplique sobre cada uno de nosotros so hoy that you could apply in each and every one of us la gracia comprometedora your commitment grace a la que tú nos das, in Señor. which you give us. Pidiéndote, Padre Santo, Asking you, Lord, que nos des entendimiento that you give us understanding para que la fe del reino, so that Señor, the faith of the kingdom crezca más en cada uno de nosotros. will grow more in each and every one Que cuando of us. vengan las dificultades, That when trials come, las pruebas, when tests come, tribulaciones, tribulations come, enfermedades sickness comes, y toda clase and all de types sufrimiento, of sufferings, tú nos des las armas, you Señor, will give us the y la weapons seguridad and the de que confidence vamos a tener la victoria. that we will have victory. Danos el tiempo Give us the time para meditar, to meditate, para contemplar más to contemplate tu majestad, your majesty, para contemplar más, Señor, so that we could contemplate de que estamos seguros, that we are de sure que tú nos amas, that you love us, tener siempre la seguridad to always have the de que tú confidence velas por nosotros, that you look over us, que tú ves el panorama that you completo. see the full picture. Por eso, Señor, That's why, Lord, hoy en esta tarde, today, this evening, en esta noche, this Señor, night, Lord, bendice esta tu iglesia, bless your Señor, church, Lord, esta manada pequeña this small que te ofrece sacrificio de alabanza, that offers you sacrifice of praise, fruto de labios que pronuncian tu nombre. lips that honor your name. Ahora, Señor, Now, Lord, yo te pido, Padre, I ask you, Father, al levantar mis manos, by lifting our hands, lo hago en reverencia, I do it in reverence, en rendirme, in surrendering, en que yo ya no puedo, that I no longer could do en it, que eres tú el autor that you are the y author consumador de la and fe. consumer of faith. Señor, me rindo I surrender, Lord, porque yo no puedo hacerlo. because I cannot do it. Necesito de ti, I need Señor, of you, Lord. pero mi fe está puesta en ti. My faith is placed on you. Ahora creo, Now Señor, I believe, Lord, que mi confianza that my trust, es segura en ti, it is sure in you, de que tú, Señor, that you, Lord, escuchas, you listen, que tú te comprometes that you make commitment con aquel que te ama, to those that love you, con aquel, Señor, que te adora, to those that worship con you, aquel que te pide de todo to corazón, those that ask you with their whole heart, como hijos tuyos, as your children, de que somos herederos, that we are inheritors, que somos herederos y coherederos tuyos, Señor, that we are heirs of you, porque nos has hecho because sacerdotes, you've made us priests, porque nos has hecho príncipes y you've made princesas, us princesses and prince, porque estamos en un reino poderoso. because we are in a powerful kingdom, Y en ese reino, Señor, and in that kingdom, tú Lord, eres el Rey de Reyes y Señor de you are the señores. King of kings and Lord of lords, Porque no hay otro Dios dado a los because hombres there is no other God que Jesucristo, than Jesus Christ, el Hijo de the Dios. Son of God. Ahora, Señor, Now, Lord, te adoramos, we worship you, te bendecimos we bless your y name, sabemos, Señor, we know, God, que hoy nos vamos ricos. that today we leave Hoy rich. caminaremos en esa fe. We leave with that faith, Así, Padre Santo, como Job. just like Job, No Lord. importa que las cosas vayan mal. Doesn't matter that things go wrong. Jehová dio, The Lord, Jehová quitó. the Lord took. Sea bendito el nombre de Jehová, Blessed is the name of the el Lord, único Dios, el Santo, the only Lord, the el only gran God, Dios, the great God, poderoso Dios, all powerful God, poderoso en batalla, powerful in battle, poderoso guerrero, powerful creador warrior, de todas las creator cosas of all things, que hay, existen y serán, that there is and there will el be. Dios creador del universo, God, creator of the universe, el Dios creador de las God, estrellas, creator of de the los stars, of planetas, the planets, el Dios creador de lo infinito, de lo eterno, the God, creator of the infinite, the eternal, el Dios creador del cielo y la tierra God, creator of the earth and y heaven, todo lo que en él habita. and everything that lives in it. Porque no hay nada oculto que a ti no sea Because revelado. there is nothing hidden that does not go before Porque tú you. lo creaste con el poder de tus You manos, created it with the power of con your el poder de hand, tu boca. with the power of your mouth. Y todo fue dado por ti, And Señor. everything was given by Porque you, por Lord. ti vivimos. Because we live for Porque you, por by ti you. caminamos. By you we walk. Porque en ti tenemos vida. Because in you we
we have y vida en life abundancia. and life in abundance. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Gracias. Thank you, my God. Poderoso Señor. You are powerful, God. Hermoso Jesús. A ti Beautiful sea la Jesus. honra, la gloria y el We poder give y you la all alabanza. glory and honor, God. Amén. Amen. Amén. Diga amén.